Hola, buenas tardes. Nuevamente vamos a tratar de hacer un pequeño esquema conceptual, algunas ideas básicas para resolver el problema de Dios en San Agustín de Hipona. Podríamos decir en primer lugar que San Agustín de Hipona, como ya sabemos, pertenece a la corriente patrística, llamada de los padres de la Iglesia, que es una corriente cuyas características generales ya hemos explicado, ¿no? Y que de algún modo se centra en sintetizar el platonismo y el cristianismo a través de elementos neoplatónicos como pueden ser Plotino y otros autores. Esta es una corriente que parte un poco de la idea de que la existencia de Dios es evidente o está más ligada al dogmatismo. Teníamos que darnos cuenta de que en la contraposición entre patrística y escolástica, es decir, la corriente donde está Santo Tomás, la corriente donde está San Agustín, que son como los modelos principales de estudio, al menos en esta asignatura un poco más general de la historia de la filosofía, hay una concepción diferente de las relaciones entre fe y razón. Ya sabemos que las relaciones entre fe y razón, en el caso de la patrística, están un poco más del lado de la fe. En este caso hay cierto fideísmo. Ya sabéis que en el caso de Agustín hay una primacía de la fe en el caso de que la filosofía y la razón lleguen a elementos que son contradictorios con la fe. En este sentido, podríamos decir que desde este punto de vista la existencia de Dios en nuestro autor es bastante evidente. Parte un poco de la idea de que Dios es evidente y no necesitamos una demostración tan exhaustiva en diferentes argumentos o elementos racionales o pasos como se producirá en el caso de la escolástica de Tomás. Aunque no hay una demostración explícita, sí que hay, digamos, tres pruebas que según San Agustín hacen esta idea evidente. La primera es la idea de que hay una creación, esta creación está relacionada con la grandeza de la creación es bastante evidente, es decir, que la realidad es demasiado compleja para no haber sido creada por una inteligencia superior. En un segundo orden de cosas, podríamos decir que hay una especie de consenso más o menos universal a la hora de entender que la mayoría de los hombres en todas las épocas y culturas han dicho o han convenido que debe existir algo parecido a Dios. Y en último caso, un argumento que se parece un poco al argumento ontológico de San Anselmo, que es importante para entender la diferencia entre la demostración a priori y a posteriori de la existencia de Dios. Y este argumento habla de carácter eterno e inmutable de algunas ideas. Y en este caso, estas ideas no pueden tener como causa, este es un punto común entre el argumento ontológico y el de San Anselmo y el argumento, digamos, que usa, por ejemplo, Descartes en el futuro, estas ideas no pueden tener como origen una naturaleza humana, mutable y finita, y por tanto tienen que tener como causa un ser inmutable y eterno. Y este ser tendría que ser Dios. En este sentido, hay otros dos elementos que
que dan coherencia a toda la filosofía de San Agustín en relación a Dios, que son, por un lado, el creacionismo. Dios crea el mundo desde la nada. Es nihilio, se acostumbra a decir. Y además, otro elemento fundamental sin el cual esta pregunta no se puede resolver, además porque son las dos características que nos permiten diferenciar la filosofía de Agustín del platonismo, aunque hay influencia platónica, hay unas diferencias que dan sentido a esto y que se basan en la síntesis con el cristianismo. Es decir, yo no puedo ser de inspiración platónica como, no puedo ser un filósofo que tiene inspiración platónica, pero a la vez no aceptar ciertos cambios que me permitan sintetizar esto con el cristianismo. Una es el creacionismo, y la otra es el ejemplarismo. El ejemplarismo es la idea según la cual San Agustín defiende que hay ciertas ideas ejemplares, universales, o las mismas ideas platónicas, que están dentro de la mente de Dios. Aquí hay una de las diferencias con el platonismo, y desde esa mente de Dios, digamos, son los arquetipos de la realidad. Es Dios el que crea la realidad material a partir de esto. Él no crea las ideas, sino el mundo sensible a partir de estas ideas. Y así es como se hace encajar esta realidad. De acuerdo con estos conceptos, también deberíamos hablar de las razones germinales, que son una especie de semillas que al desarrollarse originan la realidad futura.